Bienvenidos a una de las actividades de la Cátedra Cervantina UG 2023, Entre el hombre y la obra. Durante estos días contaremos con un ciclo de charlas en las que se abordarán diversos aspectos del genio y la figura de Don Quijote de la Mancha y su creador, como la pintura, la gastronomía, los seres fantásticos y la melancolía del siglo XVI. Por otro lado, platicaremos sobre el lenguaje, cultura y humanismo en la historia contemporánea. La Cátedra Cervantina UG reside en el Centro de Estudios sobre la Universidad de Guanajuato en colaboración con la Dirección de Extensión Cultural. En esta ocasión nos acompaña la doctora Eva Martínez, quien es historiadora y etnohistoriadora egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus campos de estudio ha sido la historia de la transgresión e historia de las emociones. Es coordinadora del proyecto de divulgación Intervención Histórica que, de la mano del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, lleva las tradiciones y leyendas a las calles de la ciudad explicadas desde un punto histórico. Es colaboradora del programa Violeta Warrior del 106.1 FM. Cedo la palabra. Muchísimas gracias. ¿Ahí se oye bien? Sí. Pues es un honor estar de verdad esta tarde con ustedes en una universidad tan hermosa, en un campus universitario de tanta historia, ¿no? Y de tanto prestigio. Me honra muchísimo. Y bueno, pues en realidad, bueno, agradezco mucho a Cari y a todos los organizadores de toda esta serie de charlas y bueno, a todos los presentes. Yo estoy ya por doctorarme, estudié mi licenciatura, maestría y doctorado en la Escuela de Antropología, como saben, y me he interesado mucho en las enfermedades del alma, en todo lo que es transgresiones en el periodo colonial y específicamente de manera, digamos, especial en las enfermedades del alma, y me ha interesado mucho el tema de Don Quijote, ¿no? La melancolía en el Quijote. Y bueno, aquí hay que subirla así, ¿verdad? Bueno, pues hablábamos justamente mi esposo y yo en la mañana, ayer, de lo inagotable que es el tema del Quijote, ¿no? La novela del Quijote. Como sabemos, es una novela que está abierta a múltiples lecturas, es decir, nunca va a tener una sola versión, ¿no? Realmente uno puede leerla y encontrarle infinidad de interpretaciones, ¿no? Y eso es una maravilla, creo, de la obra, ¿no? Sí, hay que reconocer a Cervantes, pero en sí creo que la obra ya no es de Cervantes, ¿no? Ya superó al autor. Hay obras artísticas tan bien hechas y tan del gusto de la gente que llega un momento en que ya hablan por sí mismas, superan al autor, ¿no? Y bueno, creo que este es el caso del Quijote. Bueno, es difícil imaginar la estrecha relación que hay entre la melancolía y Don Quijote. Aquí se me mueve mucho y quería que vieran, pero si no, pues así nos lamentamos. A ver, en un artículo que recomiendo mucho, que es de Javier de la Higuera Espín, El Quijote y la melancolía, pues este autor menciona, ¿no? El Quijote es la historia melancólica de un personaje melancólico. Además, Cervantes escribe sobre su propia obra, que fue una obra hecha para los melancólicos, para curar la melancolía. Es decir, él dice: procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa. Es decir, el Quijote es un antídoto de la melancolía, concebido desde la melancolía y dirigido a los melancólicos. Y bueno, pues hay autores que han mencionado que la locura de Don Quijote, bueno, de Alonso Quijano, es ficticia, ¿no? Es una invención. Pero no, yo soy de los partidarios de que no, es real su locura. De hecho, no solamente es la identidad de Don Quijote, de Alonso Quijano, sino que además es la causa de su muerte, ¿no? Es la causa que lo hace irse a la aventura, crearse este personaje de Don Quijote, y también es la causa que desencadena la muerte de Alonso Quijano. Es decir, es fundamental el tema de la melancolía en la obra. Y hay que entender a la melancolía en su contexto histórico, que es justamente de lo que pretende hablar esta charla. Bueno, pues es que si empezamos a leer la obra, es la historia de
melancólica, de un personaje melancólico que en una edad melancólica pasa a los 50 años, con una cara y un físico melancólico, ahorita vamos a hablar más de ello, que vive en una casa melancólica, ¿no? O sea, cuando empiezas a leer el Quijote, que es maravilloso el inicio, aparte es muy rítmico, ¿no? Me encanta cómo suena el inicio. Pues lo que te están contando es una hacienda venida a menos, una hacienda, un hidalgo venido a menos, que es hidalgo pero que tiene pobreza, es decir, no está, ya los buenos tiempos de la riqueza, de la hidalguía han pasado, ¿no? Es un hidalgo pobretón. Y su casa, cuando lees el Quijote te la imaginas, ¿no? Llena de humedades, con pintura ya muy, en muy mal estado, ¿no? Una casa ya en muy mal estado, ¿no? Tiene una vida melancólica, una economía melancólica, hasta la comida es melancólica, ¿no? En la obra, como comienza diciendo: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Una olla de algo más vaca que carne, es decir, no tiene mucho dinero. Salpicón las más noches, velos y quebrantos los sábados, o sea, el nombre de la comida, ¿no? Es fascinante los estudios que se han hecho sobre la gastronomía en el Quijote, ¿no? Pero los nombres, ¿no? Duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Es decir, todo se le iba en medio comer, ¿no? Y desde que comienza la obra, Cervantes nos presenta un contexto totalmente melancólico. No solo es el personaje, es todo lo que rodea al personaje, ¿no? Su casa, lo que come, ¿no? Él mismo, ¿no? Y pues es que está viviendo España una era de la melancolía. Ahorita vamos a hablar de la era de la melancolía, ¿no? Y bueno, nos habla también de paisajes melancólicos, ¿no? Cuando ya sale Don Quijote, cuando ya Alonso Quijano deja de ser Alonso Quijano y se convierte en Don Quijote de la Mancha, pues nos muestra unos paisajes desolados, ¿no? La obra son los paisajes de la Mancha, pastizales, ¿no? Que hay un clima, digamos, extremoso, mucho calor, ¿no? Y cruzar esos pastizales en verano, como por ahí leí, ¿no? A los 40 grados que está luego el verano en España, pues imagínense cómo iba Don Quijote. Son paisajes desolados donde no pasa nada, donde no ocurre nada, donde no hay nada, ¿no? Todo el contexto es melancólico, desde los paisajes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me gustaría ahondar sobre qué es la melancolía en el Siglo de Oro, ¿no? Esta etapa que fue muy prolífica en cuestión artística en la España, pues que va desde finales de 1400 hasta mediados de 1600, va este siglo de oro que produjo una importante cantidad de obras muy interesantes, no solo en pintura, ¿no? En literatura, en teatro, y que todas tienen a la melancolía en el centro. Es la era de la melancolía. El siglo de oro se le ha considerado la era de la melancolía, ¿sí? Entonces, pues se produjeron también muchos libros sobre melancolía en esta época, ¿no? Porque era un tema central. Cuando uno va a ver obras del Greco, ¿no? De todos estos pintores de este siglo de oro, todo lo que te resalta son rostros sufrientes, martirizados, llenos de oscuridad, ¿no? Todo es como una tortura a la vida, ¿no? Hay una profunda amargura, ¿no? Una melancolía. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? Robert Burton con la anatomía de la melancolía, porque esto se extiende no solo a España, aunque se dice que de manera especial en España la melancolía, ¿no? Buscando en el diccionario de autoridades de 1780, dice de melancolía: tristeza grande y permanente, procedida de humor melancólico que domina y hace que el que la padece no haya gusto ni diversión en cosa alguna. Y bueno, ¿qué es un humor? Dice el diccionario: cuerpo líquido y fluido. Se dice también del efecto que ocasiona algún humor predominante, y así se dice que un hombre es de humor melancólico, colérico, etc. En los cuerpos vivientes son aquellos licores de que se nutren y mantienen y pertenecen a su constitución física, como en el hombre la sangre, la cólera, flema, melancolía, y también algunos excrementicios como la orina, el sudor, ¿no? Y eso tiene que ver con la teoría de los humores,
con la teoría de los humores de Galeno y de Hipócrates. Pues ellos empezaron a hacer toda una teoría de que había 4 humores que se correspondían con 4 temperamentos, y esta noción de la medicina va a estar predominante en el siglo de oro, en el siglo de Quijote, y entonces Cervantes se va a encargar de pintarnos un personaje así, melancólico, conforme a esta teoría, ¿no? Por ejemplo, hay 2 tipos de melancolía: la natural, que es causada por la bilis negra, que procede del vaso y asciende hasta el cerebro, y la que es por adustión, que es provocada por la combustión de la bilis amarilla a causa de un calor excesivo. Vamos a ver que Don Quijote, porque Cervantes sabía esta teoría, va a pertenecer a este tipo de melancolía, la melancolía por adustión. Y la combustión va a tener lugar cuando empieza a leer un montonal de libros de caballerías y no duerme, y de tanto leer y del poco dormir, ¿no?, se le secó el cerebro. Entonces, en ese momento, la bilis amarilla se convierte en bilis negra, se avinagra la sangre, como también decían en la época. A partir de aquí se vuelve melancólico, ¿no? Pero bueno, pues habemos quien pensamos que ya había una melancolía antes, no tan atenuada en Quijote. Y bueno, para irnos adelantando, según la época había muchas causas de que hubiera melancolía. Una podía ser la presencia del demonio que anduviera ahí trastornando, ¿no?, las emociones, porque desde la Edad Media se pensaba que la melancolía tenía que ver, o sea, Hildegarda von Bingen, ella opina que la melancolía tiene que ver con la pérdida o la expulsión del paraíso terrenal, del paraíso en donde Adán y Eva vivían, ¿no? Entonces, la melancolía estaba en la Edad Media asociada a la culpa por el pecado. Y luego en el Renacimiento, con la Edad Moderna, la melancolía va a tener una nueva connotación. Ahora la melancolía va a ser considerada justamente como causa de que haya un genio brillante, una imaginación, creatividad artística. Los grandes intelectuales son melancólicos, y es de ida y vuelta, porque tanto la actividad intelectual genera melancolía como los que son intelectuales tienden a ser melancólicos. Entonces, va un poco a cambiarse el sentido de la melancolía con la Edad Moderna, pero nunca va a desaparecer la idea de la culpa del demonio. De hecho, Roger Bartra, Cristina Sacristán, especialistas en locura en esta época, han revisado archivos de la época y se han dado cuenta que, en efecto, en los expedientes inquisitoriales de sujetos que fueron procesados ante el Santo Oficio de la Inquisición por melancolía, y que la melancolía los llevó a ser herejes por desesperación, pues justamente resalta mucho el tema de la culpa todavía, ¿no?, en pleno siglo XVII, XVIII, ¿no? Y bueno, ¿cómo diagnosticar la melancolía? Por los rasgos físicos. Se pensaba que un médico podía decir que alguien era melancólico si eras seco de carnes, es decir, si eras muy flaco, ¿no? Hay por ahí algún autor que dice que Don Quijote parece un anoréxico, ¿no? Cenizo de la piel, del color de tu piel, un color oscuro de tu piel que tiene que ver con la bilis negra, ¿sí? Y bueno, la aparición de ciertos síntomas como tristeza, miedo, angustia, desgano, imaginación desbordada, delirio sin fiebre. Por ahí se pensaba desde el siglo XVI que estos delirios podían provocar que una persona se creyera hombre lobo y que anduviera en las noches aullando y en las tumbas desenterrando cadáveres. Es decir, hasta este delirio de ser hombre lobo ocurría por la melancolía, ¿no? Oscilación entre tristezas agudas y risas, ¿no? Creerse otra cosa de la que en realidad se es, ¿no? Por ejemplo, Quijote se creía un caballero, bueno, Alonso Quijano se creía un caballero andante. Pero por ahí José de Gálvez, el visitador de la Nueva España a finales del XVIII, se creyó en un momento hasta Moctezuma, también padeció melancolía, ¿no? Se creyó el divino verbo. O sea, por ahí el primer Borbón, el primer rey Borbón de la Casa de España, también sufrió melancolía y se creía un sapo. Es decir, este cambio de identidad aparece en varios personajes y no solamente en Alonso Quijano, ¿no? Y bueno, la melancolía podía provocar la muerte, ¿no? Aquí vemos un hombre lobo, porque como vemos también esto podía provocar la muerte. Y los delirios, pues en el caso del Quijote, pues los delirios de los molinos del viento, que son los más famosos, ¿no?
de la obra. Ay, me da cosa, a ver ahí. Y bueno, ¿qué hacer con el melancólico y con la melancolía según la sociedad de fines del siglo XVI, ¿no? Había mucha idea de que había que tratarlo con caridad. De hecho, por ejemplo, el Hospital del Divino Salvador para mujeres dementes, porque la melancolía es una especie de locura, aquí en la Nueva España se hizo por caridad, era una obra de caridad, ¿no? De compasión hacia los enfermos. En varios expedientes de la Inquisición también, de aquí en la Nueva España del siglo XVII, XVIII, es interesante que estos melancólicos terminan en herejía y la Inquisición, los inquisidores recomiendan tratarlos con caridad, con consuelo, con cuidado. Es decir, hay esta idea, ¿no? Preparar ciertas recetas a partir de hierbas e ingredientes. Hay un artículo muy interesante de algunos investigadores de la Universidad de Colombia que encontraron expedientes igual del siglo XVII y XVIII de recetas a base de hierbas para curar la melancolía, ¿no? Y bueno, ir al Santo Oficio, denunciar o autodenunciarse. Si uno era el melancólico que por desesperación andaba blasfemando o diciendo herejías, uno se podía autodenunciar, o si ya estaba muy mal, los familiares los podían llevar a hospitales, ¿no? Que también eran concebidos como obras de caridad, llevarlos a hospitales, ¿no? Y bueno, Cervantes se basa en el doctor Juan Huarte de San Juan, quien es el que retoma el tema de la melancolía en esta época, y se dice que Cervantes se conocía la obra tremenda, ¿no? Y los rasgos físicos del Quijote pues son los que les acabo de decir, ¿no? Seco de carnes, enjuto de rostro, cenizo, él corresponde en su físico totalmente a lo que en la época se decía que era un melancólico, totalmente, ¿no? Y como les decía, pues de tanto leer se vuelve melancólico por adustión según lo que se pensaba en la época. Bueno, estamos hablando ahora de la melancolía en el siglo de oro. Les decía yo que esta es toda una época melancólica. ¿Por qué? Pues por las pestes. Hay una constante de pestes, de epidemias que están azotando a Europa, que crean una desazón, una desesperanza, una angustia, un miedo tremendo. Aparte está el discurso religioso que no ayuda en nada a la gente, el discurso religioso que dice que todos somos pecadores y que el pecado, si no hay un arrepentimiento, nos va a llevar al infierno y a la condena del alma por toda la eternidad. Y esto crea un desgano tremendo en la gente, una apatía, un sentimiento pues justo de melancolía, ¿no? Y pues justamente muchos personajes de la época como don Juan Tenorio también son melancólicos, están luchando contra la melancolía. Don Juan Tenorio seduciendo mujeres. Lo que me interesa aquí es cómo está luchando contra la melancolía Don Quijote, ¿sí? Por ejemplo, Sigmund Freud, que no quiero aquí ser anacrónica, pero Sigmund Freud dice que a diferencia de lo que ocurre en el duelo, en la melancolía no se sabe bien qué se ha perdido. O sea, habla de un duelo, es un sentimiento de duelo, pero no se sabe bien qué se ha perdido. Y justamente lo que se pregunta este autor por Javier de la Higuera es ¿qué se perdió en esta época de la melancolía del 17? Y dice, lo que se perdió es el sentido de la vida, el sentido. ¿Por qué? Porque el Renacimiento está desmoronando todo el sentido, con el racionalismo, todo el sentido religioso. Le está dando un golpe tremendo. Entonces hay una coyuntura de crisis, la que vive Cervantes, en la que se crea el Quijote, y esta coyuntura de crisis habla también de una pérdida de sentido. Y Don Quijote, bueno, Alonso Quijano lo que está buscando es sentido. Y esto es la lectura más interesante para mí del Quijote, una lectura existencialista que ya varios lo han hecho, en donde el personaje tiene una angustia existencial muy grande, tiene una pérdida del sentido y lo que hace es buscar sentido convirtiéndose en Quijote. Y si el mundo no tiene sentido, porque los campos de la Mancha son desolados y no pasa nada, y en mi hacienda no ocurre nada y todo es un fastidio y un tedio tremendo, pues yo voy a creer que hay palacios, hay castillos y hay princesas y hay doncellas, y si soy un viejo olvidado ahí por mi ama y mi sobrina y no tengo nada que hacer, pues voy a creer que hay una Dulcinea del Toboso que es la dueña de mi corazón. Entonces es crearse el sentido en un momento en que el sentido se ha perdido, ¿no? Y bueno, pues Quijote en ese sentido es un personaje totalmente moderno. Se habla de que Alonso Quijano causa risa porque se está vistiendo como 100 años antes, 150 años antes se vestían, con una armadura, ¿no?
pero en realidad es un tipo de su tiempo, que está mostrando las contradicciones de su tiempo y sobre todo de la España de su tiempo. Es individualista, ¿sí? Igual que Don Juan, son personajes individualistas, se salen de su cuerpo social. Y ese es el principal drama de la obra, que deja sola a su ama y a su sobrina. Fíjense que el ama y la sobrina jamás andan preocupadas tanto por la locura del Quijote como porque se fue. De hecho, cuando quieren que él regrese, le inventan cuentos de caballerías y de princesas y de encantamientos y del mago Frestón. Es decir, jamás quieren que él deje de creer en el mago Frestón. De hecho, la misma sobrina cree en el mago, en los encantamientos. Le dice por ahí al cura: ¿sabe qué? Queme todos los libros, porque en una de esas nos van a encantar también a nosotras, ¿no? Ella también cree en el encantamiento. Ellas también están parte de ese corpus de creencias que Alonso Quijano vive. Eso no es el problema es que se fue y que dejó solas a su ama y que anda solo por el mundo, que es individualista, que es movedizo en una sociedad que protege el estamento social. Naciste aquí y no te mueves jamás, porque este es el orden social y el orden social responde a un orden divino. Intentar moverte de donde naciste, intentar ser otra persona de la que tú eres por nacimiento sería una herejía también, ¿no? Entonces ese es el drama, no que anden creyendo cosas de caballerías, fíjense. Hay una lucha por la libertad en el Quijote, por supuesto, es muy moderno, como les digo. Cree tener la razón y quiere evangelizar a todos, ¿no? A todo el mundo anda haciendo justicia con todos porque él tiene la convicción de que lo que él hace es lo correcto, que él tiene la verdad. Igual que los evangelizadores aquí que llegaron a la Nueva España y anduvieron evangelizando indios, creían que eso era la verdad. Es decir, en ese sentido, Alonso Quijano no es muy diferente de Fray Pedro de Gante o de Fray Bernardino de Sahagún o de Hernán Cortés. Todos tienen una ficción, todos tienen un sueño y todos creen tener la verdad. Eso es muy moderno, ¿no? Jacinto Choza, este investigador, hablaba justamente de que era muy moderno porque se inventaba una ficción, el Quijote, y porque vivía en el futuro, ¿no? No vive en el presente. Y dice, Jacinto Choza dice que la modernidad justamente se cae cuando con la Segunda Guerra Mundial se cae ese discurso de que el futuro nos iba a llevar a un mejor mundo, ¿no? Entonces, ahora estamos peor que en esa época que Quijote, ¿no? Me parece, ahora hay más melancolía. Pero bueno, a ver. Hay una estrecha relación entre el sinsentido y la enajenación, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestra vida está vacía, y creo que todos un poco a veces lo hemos vivido, ¿no? O sea, porque vamos aquí a juzgar al Quijote como, ay, pobrecito con su vida patética. Creo que un poco a veces todo lo hemos sentido. Cuando la vida se torna aburrida y vacía y cuando no hay sentido, somos vulnerables, ¿no? Y el enajenamiento surge fácilmente y nos puede atrapar. Por ejemplo, el enajenamiento en la vida ficticia de otros. Por eso tanta éxito de las novelas antes, que las abuelitas se la pasaban viendo novelas, porque vivían a través de las novelas. Si su vida era un tanto aburrida, pues ellas vivían a través de las novelas, ¿no? Y ahí estaba Yuri cantando, ¿no? Veo pasar la mañana detrás de la ventana. Pues se te va la vida, pero la novela me hace sentir que algo estoy viviendo emocionante, ¿no? Yo vivo a través del otro. Actualmente son las series de Netflix y andamos todos ahí viendo series, ¿no? Y luego llega un momento en que el Netflix también se torna melancólico porque ya no hay nada nuevo en el Netflix, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y digamos, tanto vacío que desemboca en enajenación, pues hace que los boletos de Luis Miguel estén en 12,000 pesos, ¿no? Pero es eso, estamos viviendo siempre a través de los otros y somos presas vulnerables de la enajenación cuando hay un sinsentido en la vida, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es qué hace Alonso Quijano con el vacío. Porque fíjense, hay muchos personajes de historias, porque la historia del Quijote es un mito que se ha venido reinterpretando en muchas películas. Walter Mitty, la vida de Walter Mitty es un Quijote, ¿no? Hay muchas, pero lo que me interesa es qué hace él con el vacío. Porque igual Walter White en Breaking Bad tiene un sinsentido y se va al mal y a la transgresión a partir del mal, y a partir del mal él genera un sentido, ¿no? Light Yagami en esta serie, ¿no? de Death Note,
tiene un vacío existencial, un aburrimiento tremendo, un tedio tremendo, y encuentra un sentido en el mal, en ejercer el mal. Don Juan Tenorio tiene un vacío tremendo, que es contemporáneo de Quijote, y encuentra un sentido en irse a burlar mujeres. Pero Quijote encuentra el sentido en hacer el bien, en lo que él cree que es el bien, y va por la vida desfaciendo entuertos, ¿no? Y ayudando a las damas deshonradas y a las viudas y a todos los lugares donde haya injusticia, quiere llevar la justicia. Entonces él encuentra un sentido en irse a hacer el bien, en irse a la aventura, pero para hacer el bien, ¿no? Y esto es la parte que me parece bien interesante, ¿no? La aventura como antídoto contra el vacío, ¿no? Que está viviendo el Quijote, y cómo él lo resuelve. En Walter Mitty, por ejemplo, me llama mucho la atención esta película, supongo que todos la hemos visto, cuando él quiere crearse no sé qué página, ¿no? Para interactuar con la chica que le gusta de su trabajo, porque es un tipo muy tímido, su vida es plana. Le preguntan, bueno, es que tienes que poner, no te quiero abrir esta página, ¿no? Porque tienes que poner a qué lugares has viajado y muchas cosas que dejaste vacías. Es que no he viajado a ningún lugar. Me dice, mi vida es gris, casi dice, mi vida es gris, aburrida, me la paso aquí en el trabajo, no hago nada. Pero cuando él decide vencer estos miedos y se lanza a la aventura, de pronto hasta lucha con un tiburón y se va a los Himalayas, ¿no? Entonces en ese momento la aventura ayuda a combatir este vacío, ¿no? Le inyecta un poco de adrenalina y de peligro que te hace sentir que estás vivo. ¿Qué quiere Alonso Quijano? ¿Qué quiere don Juan Tenorio? Quieren sentir que están vivos, porque su monotonía melancólica es tan tremenda que se sienten muertos en vida. Y ellos quieren sentir que están vivos, y entonces se enfrentan a peligros, a aventuras, ¿no? Bueno, aquí me acordaba mucho del poema, pero ya no lo voy a leer, de Jaime Sabines, ¿no? De aquí a estas horas, habría que bailar este danzón que tocan en el cabaret de abajo, dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. Y de pronto dice Jaime Sabines, quiero que se caiga el techo de la casa, que de verdad me muera, pero que pase algo, ¿no? Esto le pasa al Quijote, a Alonso Quijano, ¿no? Y bueno, ¿qué hace la sociedad española con la melancolía al comenzar el 17, ¿no? Porque el loco no se hace solo. Con esto ya para ir cerrando, el loco no se hace solo, se hace y lo hacen. Ambas cosas en un mismo individuo, es un producto social, ¿no? Todos van construyendo al loco a partir de cómo actúan ante él, ¿no? El loco necesita, para ser loco, una comunidad que lo señale, lo etiquete y lo trate como tal. Y aquí me interesa a mí preguntarme cómo tratan al Quijote, ¿no? Les decía yo que la sobrina y la ama todo el tiempo le andan dando el avión, el cura, el bachiller, Sansón Carrasco, el barbero, todos le dan el avión. Nadie le dice, no es cierto lo que estás viendo. Fíjense que el único que le dice que no es cierto es su amigo Sancho Panza. Y por eso es su amigo, porque es el único que lo trata con respeto. El único que le dice, no señor, esos no son gigantes, son molinos. De ahí en fuera todos se la pasan dándole el avión, es decir, lo están subestimando, lo están haciendo menos. Lo tratan como inferior, ¿no? Desde ahí, pues, Alonso Quijano no es loco nada más por él, sino por toda la gente que le rodea, ¿no? El cura, el barbero, les digo, la sobrina, la ama, todos. Ay, Dios mío, se me mueve mucho. Ajá. Bueno. Acá me preguntaba de los gestos y las actitudes, ¿no? Como les digo, le siguen la corriente, simulan estar de acuerdo con todo lo que ve y dice Alonso Quijano, le mienten, traman planes a sus espaldas, urden engaños, le recrean situaciones fantásticas que él cree para lograr llevarlo contra su voluntad nuevamente a su casa, suprimen automáticamente la capacidad de Alonso Quijano de decidir sobre sí mismo y sobre su vida. Por ejemplo, le queman sus libros, lo obligan a regresar, lo enjaulan, en un momento lo enjaulan para que regrese enjaulado como un loco, ¿no? En el hospital de San Hipólito se hablaba de que había jaulas, por ejemplo, ¿no? Le reducen en su valor humano, lo subestiman, lo menosprecian, lo tratan como algo menos, le quitan su dignidad. Por ahí Erving Goffman, ¿no?
investigador tan importante hablaba de que justamente el transgresor tiene una identidad deteriorada, se le deteriora su identidad, ¿no? Y es objeto de burlas. Esto es algo bien cruel en el Quijote. Yo no sé quién dijo que era algo divertido y que te ríes y que es muy cómico y tiene un gran humor la obra. Es sumamente trágica y cruel. Y lo tremendamente cruel de esta obra es que tú te descubres cruel al estarte riendo también del Quijote en un momento. A mí me pasó, yo estoy leyendo el Quijote y de pronto me muero de la risa de todo lo que está pasando y luego me siento muy miserable porque digo, estoy actuando como todos los que están allí, los personajes que se están burlando de Alonso Quijano, cruel y despiadadamente, ¿no? Se vuelve como un bufón. Y la parte en la que es más cruel es en la segunda parte, que es, me parece ya cuando Cervantes se superpasó de genialidad la segunda parte, con los duques. Los duques ocupan a Quijote como un bufón y le hacen creer todo y como tienen dinero, pues le recrean situaciones fantasiosas, ¿no? De pronto crean el clavileño es un caballo de madera que le ponen un montonal de cohetes y todo para que vuele y el otro cree que está volando y le traen vestidos a personas disfrazadas del mago Merlín y a la duquesa Trifaldín y todo esto él lo cree y sirve como entretenimiento a los duques. Y esto es bien interesante porque entonces, como es una era de la melancolía, nos habla de que el Quijote Alonso Quijano no es el único melancólico de la obra. Los duques son melancólicos. Se habla mucho de la melancolía en la corte. La corte vive mucha melancolía, las intrigas de la corte, las etiquetas de la corte, la vigilancia en la corte. Y los cortesanos están todo el tiempo melancólicos, pero encuentran en la diversión de un bufón al que están burlándose, del que se la pasan engañando y todo, al que se la pasan engañando, encuentran una diversión para curar su melancolía. Entonces aquí yo otra vez comparo, ¿qué hace el Quijote? ¿Qué hace Alonso Quijano para curarse la melancolía? Se va a la aventura a tratar de hacer el bien, la justicia. ¿Qué hacen los duques para tratar de curarse su melancolía, su tedio, su aburrimiento? Engañar a Alonso Quijano y burlarse de él y convertirlo en un bufón de su propio palacio. Entonces se ve la diferencia de la calidad de personas entre uno y otro y creo que esto Cervantes lo hizo para criticar también, ¿no?, la ociosa nobleza de esta época, ¿no?, que no hace nada y que es sádica. No nada más vamos a encontrar sádicos en las novelas del Marqués de Sade. Aquí los duques que se están burlando de Don Quijote son súper sádicos, son bien crueles con él. Y no andan azotando ni flagelando, pero son sádicos. Y es una parte muy cruel del libro, ¿no? Y bueno, hablaba yo de los personajes que intervienen todo el tiempo con el Quijote, son personajes importantes en la comunidad. El cura, que es el pastor de un rebaño religioso, ¿no? El cura también salva las almas. El barbero, que tenía un lugar muy importante, sobre todo en pueblos donde no había médicos, el barbero la hacía de médico y la hacía de curandero, y en la barbería parecía que todo el mundo se juntaba y hablaban, ¿no? O sea, ¿quiénes están interviniendo con Quijote? Personas que tienen poder en la comunidad. El bachiller, Sansón Carrasco, no cualquiera es un bachiller, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, bueno, las soluciones que daban para la melancolía, ¿no? Queman sus libros, les decía yo, recrean situaciones fantásticas para engañarlo, todos, el cura, que está recreando situaciones fantasiosas para engañarlo. En un momento el cura también se ríe de él, en unas partes, ¿no? Se ríe de sus locuras, ¿no? Entonces, a la sociedad española, tal como la retrata Cervantes, como les digo, no le interesa que deje de creer en cuentos de caballerías Alonso Quijano. Le interesa que esté quieto, que esté inmóvil, que esté en su casa. No importa si tiene alucinaciones y delirios y se cree caballero, lo que importa es que esté en su casa, ¿no? Entonces, la sociedad que es retratada en la obra quiere curar a la melancolía con melancolía, porque dice Cervantes, este libro yo lo creé para que el melancólico se mueva a risa. Es decir, la melancolía es un estatismo, no pasa nada, no dan ganas de nada, todo produce apatía. Y pues
el antídoto que encuentra Quijote de salir a la aventura se lo quitan queriendo que esté en su casa otra vez encerrado, pues quieren curar la melancolía con melancolía. Y entonces lo que ven peligroso no es, como les digo, la locura en sí, sino que que vive una vida individual errante en la vagancia, ¿no? La vagancia en la época despierta muchas sospechas, ¿no? Hay muchas leyes contra los vagos, ociosos y malentretenidos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, al final Alonso Quijano regresa a su casa, regresa a la cordura y muere cuerdo. Pareciera un fracaso, pero Alonso Quijano dice: yo ya no soy Don Quijote, fui Don Quijote, es decir, no niega que lo fue, no niega que fue Don Quijote, pero ahora soy Alonso Quijano. Y pareciera que es un fracaso, es un final muy cruel también, muy triste, muy melancólico, pero vamos, el Quijote nunca existió, porque Cervantes todo el tiempo está jugando con los límites entre la ficción y la realidad. Y este personaje que se creó Alonso Quijano, que yo creo todos quisiéramos un día decir: yo ya no soy Eva, hoy voy a ser otra persona. A veces todos quisiéramos, ¿no? Pues lo hizo él. Este personaje que creó Alonso Quijano existió y realmente hizo cosas, ¿no? Logró ser famoso, ¿no? En la segunda parte él se entera incluso que hay un libro sobre él, y esto le crea envidia al bachiller Sansón Carrasco. Sansón Carrasco tiene envidia de ese libro. Logró que Sancho fuera gobernador de una ínsula, y Sancho, hasta en una rebelión ahí que simulan los duques, sale victorioso y todo. Él se va porque dice: no, ya estoy cansado, ¿no? Pero fue gobernador de una ínsula. Bueno, liberó a los galeotes, ¿no? Defendió a la pastora Marcela cuando la culpaban del suicidio de Crisóstomo. Ayudó a Basilio a que se casara con su eterna enamorada, ¿no? Ellos estaban muy agradecidos. Finalmente salió de su estatismo mortal y se dedicó a una vida de movimiento, de aventuras. Pasó de que no pasara nada en su hacienda a que pasaran cosas. Tuvo duelos de verdad. El duelo con Sansón Carrasco es impresionante, porque Sansón Carrasco quiere crear una ficción para que él quiere vencer a Alonso Quijano y decirle: ahora lo que yo te pido, como yo te gané, es que regreses a tu casa y te apartes de la vida de aventura al menos 2 años. Pero no le sale. En la primera pelea, Alonso Quijano le da en la torre al bachiller Sansón Carrasco, y el bachiller de verdad está bien enojado, y la segunda pelea es porque de verdad quiere defender su honor. O sea, se volvió real. Lo que en un inicio era una ficción se volvió real. De verdad hubo un duelo entre Sansón Carrasco y Don Quijote, ¿no? Entonces, pues eso es algo que hay que ver, ¿no? No todo estuvo perdido. Y pues me parece que ya para cerrar, ahora que estamos en un momento igual con mucha melancolía, pues habría que volver a replantearnos a Don Quijote y volver a retomar estos ideales y volver a pensar en un futuro. Porque si dice Adorno, Horkheimer, dice Jacinto Choza, que el futuro moderno se acabó con la Segunda Guerra Mundial, pues yo digo que ahora con el calentamiento global, la esperanza en el futuro es nula, ¿no? La gente hay mucha angustia por el futuro en el mundo. Pues hay que replantearnos otra vez los ideales de Don Quijote para, no sé cómo, pero pensar en un futuro en el presente, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. En este momento iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, quedamos a la gracias. disposición. Gracias. Perdón, quisiera decir muchas cosas, pero no quiero abusar de este espacio, de este tiempo que suele ser breve, y voy a tratar de ser muy concreto en algunos comentarios. Sí. Quiero hacer, mi primer comentario es que estoy muy agradecido por la plática y por toda la cantidad de sugerencias que hace. De verdad, esto de pensar en la melancolía o de verlo desde la melancolía me parece muy interesante.
Sin embargo, mi comentario iría en el sentido de que en el caso de la melancolía tendríamos que identificar, por un lado, a Alonso Quijano o Quejana o Quesada, que en esto hay muchas diferencias en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se puede quedar en que se llamaba Quejana, ¿no? Ese es el personaje. Ese es el personaje que vemos a través de la novela en distintos momentos y lo volvemos a ver al final, ¿sí? Porque realmente el que se muere de alguna manera al final es Don Quijote, ¿sí? Porque él vuelve a ser Alonso Quijano y en su lecho de muerte les confiesa al cura, al barbero y al bachiller, su amigo, que sí fue loco, pero que vuelve a ser Alonso Quijano y además se califica como el bueno. Sí, se me hace genial esa expresión tan serena en este caso de Alonso Quijano, cuando se ha despojado ya de su personalidad de Don Quijote que se va a morir. Sin embargo, esa melancolía yo creo que se empezó a curar en el momento en que comienzan las desilusiones. Bueno, hay muchas desilusiones en el libro, pero hay una desilusión que es central, que es la desilusión capital. Cuando Don Quijote le pide a Sancho que lo lleve allá en el Toboso al palacio, al castillo donde vive Dulcinea. Y cae en el engaño completo que le hace Sancho Panza cuando dice: ¿y ahora qué hago para salir de mis mentiras? Pues lo voy a engañar con estas campesinas que vienen aquí y le voy a decir que ellas son, que es la señora Dulcinea con sus damas de compañía. Y curiosamente en ese momento Don Quijote ya no ve sus sueños, ya no ve su ideal. Curiosamente en ese momento ve la realidad y le dice a Sancho: y que no haya visto yo, Sancho, todo esto, ahora me doy cuenta y reconozco que soy el más desdichado de los hombres. Se le vino abajo el sueño en ese momento porque se dio cuenta que Dulcinea era una ilusión al encontrarla convertida en campesina. Bueno, a lo mejor mucho de esto es mi interpretación personal. Claro que hay muchos autores que han estudiado todo esto y que han escrito mucho sobre el asunto, pero para mí ahí empieza la desilusión y empieza Don Quijote a tratar de ser él mismo. Como que el problema en el fondo del Don Quijote y de su melancolía es reconocer quién somos. Cada uno de nosotros tenemos la misión de ser nosotros mismos. Y a Sancho también se le llega la prueba de identidad cuando es gobernador y cuando se da cuenta de que, señores, dice aquella madrugada en que lo están despertando para ir al combate: yo no nací para ser gobernador. Vayan y díganle al duque que yo desnudo nací y desnudo me hallo, muy a despecho de muchos otros gobernadores, ¿sí? Yo, mejor se me da a mí ensarmentar viñas, ¿sí? O sea, yo quiero volver a mi antigua libertad, y en el fondo Sancho está diciendo: yo quiero ser el Sancho Panza que es mi vocación de persona ser, y no ser un gobernador. Creo que hay un tratamiento de melancolía a través de toda la obra, y para mí, esos son dos puntos claves, aunque hay muchísimos a lo largo de toda la obra. Otro comentario que quisiera hacer, espero no abusar del tiempo ni de su atención, es
contrastar la figura de Don Quijote con el mismo Cervantes. Mientras Don Quijote sí es todo eso, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa, ¿sí? Que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y a tanto le llegó en tanto su desatino en esto que, bueno, sí, ese es Don Quijote, y él vive todo un proceso de melancolía, y se puede decir que Cervantes pues de alguna manera está cumpliendo su objetivo, ¿sí? Los voy a hacer reír un poco a partir de la melancolía de Don Quijote. Pero yo me pregunto también, y en este contraste, yo no veo, más bien veo una melancolía en el mismo Cervantes, muy controlada en su persona. Voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Sabemos muy poco realmente de la vida de Cervantes. La mitad de las cosas que aprendimos en la escuela secundaria, a mí me tocó estudiar literatura española en tercero de secundaria, y todo eso que nos platicaban de la vida de Cervantes, resultó que pues no hay ninguna prueba, no hay pruebas prácticamente de nada de la vida de Cervantes. Entonces, yo quiero explicarme como que en Cervantes no hay ese vacío propio de la melancolía. Cervantes para mí es una persona que luchó toda la vida y que no se dejó llevar por la melancolía en ningún momento. El haber tenido un padre cirujano como ese Barbero, pero en condiciones de economía que lo hicieron ir de Córdoba a Sevilla y regresar, y nunca regresar a Alcalá de Henares porque el señor no tenía con qué pagar la renta de una casa y no podía sostener y además fue a dar a la cárcel por no pagar los créditos que tenía. Era suficiente como para que Cervantes hubiera crecido en una melancolía de decir, pues como decimos aquí en México, estamos fregados, no estoy fregado, ¿no? ¿Qué puedo esperar? ¿Sí? Y entonces van a surgir muchas leyendas y muchos grandes temas. Realmente Cervantes fue alumno de los jesuitas, como muchos quieren creer, en el colegio en Sevilla, ¿sí? Que es donde lo más probable haya estado en algún colegio. Sin embargo, los jesuitas revisaron sus registros y nunca aparece allí un Miguel de Cervantes, entonces es difícil verificar que fue a la escuela. Sin embargo, Cervantes se hace de una cultura, ¿sí? No nada más con los estudios de la Escuela de la Villa en Madrid, con Juan López de Hoyos, donde aprende a versificar y surge el Cervantes poeta, que además es el momento el único en donde encontramos que alguien alabe su obra por ser el alumno dilecto de López de Hoyos, ¿sí? Entonces Cervantes se lanza a una lucha. No sabemos si fue cierto aquel enfrentamiento con alguien en Madrid, y que luego fue castigado y perseguido por la justicia, y si fue esa realmente la causa por la que se fue de España, y al año siguiente o a los 2 años lo encontramos en Italia, ¿sí? En realidad yo veo ahí a un Cervantes que está tratando de superar su melancolía y su vacío. La melancolía tiene muchas explicaciones. España estaba viviendo una situación, pues, ya lo dijo usted, no quiero repetir ni adueñarme, pero España, basta ver la figura del rey Felipe II, ¿sí? Siempre no es seco de carnes y enjuto de rostro como Don Quijote, pero es un hombre que siempre está vestido de negro y que acaba viviendo en una recámara que tiene una pequeña ventanita ahí en el Escorial para ver la iglesia y asistir todos los días a misa y estar en todo. Y sin embargo, desde allí está controlando todo.
el gran imperio que tiene, claro, sin superar la melancolía y sin lograr la lección que nos da el Quijote, aceptar la realidad de lo que estaba pasando en España. Yo creo que eso Cervantes lo vio. Toda la vida de Cervantes es un luchar, buscar, y siempre contra una adversidad, ¿sí? El único momento glorioso y del que se siente satisfecho, porque le parece la más grande ocasión que vieron los siglos y aún verán los presentes y los venideros, es aquel 7 de octubre de 1571, cuando peleó en Lepanto, ¿sí? Que es, sin embargo, esa gloria, ¿de qué le sirvió? Pasaron los años, acabó 5 años prisionero en Argel, y aún así Cervantes sigue luchando. Fue soldado, eso pues sí nos consta porque se alistó en las fuerzas de Lepanto al mando de don Juan de Austria. Fue después, tuvo muchos oficios. Para mí todo eso habla de un buscar llenar su, yo no le llamaría vacío en el caso de él, sino encontrarle el sentido a la vida que decía usted. Y lo sigue buscando, ese sentido a la vida. Y en ratos escribe la Galatea, y en ratos hace teatro, y en ratos hace poesía, y en ratos pues colabora, intenta todavía en aquella misión que le dan de Portugal para ir a África como representante del rey. Bueno, tiene muchos momentos en donde parece que Cervantes se le abren oportunidades. Intenta venirse a América y conseguir un puesto de administrador, nunca lo logra. Entonces, ante toda esa situación que debería haberle generado una gran melancolía, una gran tristeza, Cervantes sigue luchando y sigue luchando y sigue buscando, ¿sí? Y va a la cárcel por uno y otro motivo, ¿sí? Hasta por el asesinato aquel de Juan, ¿cómo se llama? De Julieta, ahí en la puerta de su casa, ¿sí? Y sin embargo, Cervantes sigue luchando. Se me hace grandioso la imagen de Cervantes en esa entereza que yo veo en él al tratar de superar todo lo que hace, al tratar de darnos una obra verdaderamente grandiosa, ¿sí? A pesar de que Cervantes no realizó estudios universitarios, ¿sí? Nunca, no, ninguna universidad, y sin embargo se muestra conocedor, no en un nivel de alguien que haya estado en las aulas universitarias. Acabo de leer el estudio que trajeron para la Feria del Libro aquí de la Universidad de Salamanca, precisamente sobre la atmósfera universitaria en Cervantes, y me impresionó mucho. Llegué a la conclusión de que Cervantes supera también esa situación de decir: nunca logré un título universitario, nunca logré estudiar en la universidad, sin embargo tiene una cultura amplísima que nos demuestra en todas sus obras y en todos sus escritos, ¿sí? En todos esos sentidos, no sé, yo quiero contrastar, y esa sería mi conclusión, perdón porque ya abusé mucho tiempo. Muchas gracias. Quiero contrastar la figura de Cervantes como un hombre que sí busca sentido en su vida, ¿sí? Creo yo que lo encuentra, y lo encuentra en la literatura. Quizá en otras cosas no lo encontró, tal vez en la milicia no lo encontró, en los impuestos no se diga, en recaudador de impuestos, quizá ahí fue un fracaso, pero ante todas esas situaciones Cervantes siempre buscó. Se ha hablado mucho de su matrimonio también, ¿sí? Y también ahí se habla un poco aparece un poco cierta melancolía, pero no un vacío, ¿sí? Porque, digo, de alguna manera su esposa se manifiesta siempre enamorada de él, aún en los últimos momentos cuando pues siguen viviendo allá en Valladolid y en Madrid, ¿sí? Entonces, creo que es gracias por haber planteado este tema de la melancolía. Yo lo estoy relacionando más con la persona de Cervantes. Creo que hay mucho más que seguir buscando, pero
Gracias por haberme escuchado y perdón por haberme adueñado del micrófono. Aquí está. No, muchas gracias de verdad por el comentario, muy atinado, muy pertinente. ¿Habrá otra pregunta o No sé si comentario? Eva, yo quería preguntarte si esto que expones de la melancolía tiene que ver también con el contexto en el que se encuentran en ese momento, que pareciera que como que los arrojan a la incertidumbre. Vemos que de pronto se apareció todo un nuevo continente, también el cisma protestante, ¿no? De pronto, pues la verdad de Dios parece que tiene otras interpretaciones ahí posibles. España incluso va a ir perdiendo territorios también ante el avance del protestantismo en ciertas zonas. Entonces no sé si eso también juega un papel como en esta mirada, como no sé si desde la melancolía, pero sí como de una pérdida de la vida. Sí, claro que sí. Yo creo que es una época de mucha crisis porque el mundo se está moviendo, ¿no? Y fíjense, la melancolía es no moverse, pero el mundo se está moviendo y esta coyuntura genera crisis en todos lados, ¿no? Genera crisis en las personas, genera crisis bueno, me parece que España en particular está viviendo muchas crisis, crisis religiosa, cultural, social, económica, ¿no? Mucho se ha planteado por ahí de que Don Quijote es el símbolo de la España que aparentemente está en la opulencia por la América colonizada y descubierta, pero en realidad está a punto de irse a la bancarrota y de perder el dominio del mundo, ¿no? De dejar de ser potencia. Entonces, me parece que el descubrimiento del Nuevo Mundo, y también lo veo con los libertinos que estudio yo, que son melancólicos, genera mucha desestructura, como dices, mucha incertidumbre, Beca, genera un relativismo hasta cierto punto, es decir, las certezas se movieron, el centro se movió, creíamos que este era el mundo y ahora nos han dicho que no, que hay otro mundo. Creíamos que estas eran las únicas leyes que podían ser posibles y vemos que en estos otros mundos hay otras leyes. Creíamos que esos eran los únicos humanos que podíamos conocer y hay otro tipo de humanos. Entonces, esto desembocó en un relativismo donde el centro se mueve del lugar, la verdad es cuestionada, ¿no? Todo se pone en duda, ¿no? Y no es precisamente Descartes quien pone en duda todo, ¿no? Creo que son pues los libertinos eruditos del 17 que están poniendo todo en duda y que están planteando pues este caos que representa el comienzo de la Edad Moderna, ¿no? en Europa. Y con respecto a lo que comentaba el señor hace rato, pues a mí me encanta lo que mencionaba de comparar la vida de Cervantes con la melancolía, ¿no? Si él fue o no melancolía, decía él muy atinadamente que él, en todo caso, logró encontrar un sentido en la literatura. Hay una autora francesa, su libro se llama Para combatir la melancolía, editado por el Fondo de Cultura, me parece que esta mujer, justamente todo el tiempo lo que está diciendo es que Cervantes, a partir de escribir El Quijote, está teniendo una catarsis de sus encierros en las cárceles, de pues todo lo que pasó en la milicia, en las guerras, en una vida pues difícil, y que está teniendo una catarsis al escribir El Quijote y que de alguna manera se está curando también de la melancolía y entonces encuentra un sentido en la literatura, como dice. Entonces me parece bien pertinente, y sobre todo lo que decías de Felipe II, porque era un rey melancólico. Felipe II se ganó el mote del rey melancólico, pero no solamente él fue melancólico. En España, y no solamente de los Austrias, también de los Borbones, hubo muchos reyes melancólicos. Les comentaba que el primer rey de la casa de los Borbón se creía sapo y también enloqueció de melancolía. Entonces hubo muchos reyes melancólicos. Damos por cerrada la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a la charla titulada Don Quijote y la melancolía, presentada por Eva Martínez Román.
Y los invitamos a seguir las actividades de la Cátedra Cervantina UG 2023, las cuales podrán encontrar en las redes sociales de Cultura UG. Muchas gracias y bonita tarde. Muchas gracias, de verdad.